Aventureros, seguro que alguna vez habéis oído eso de que no todos los psicópatas son asesinos o no todos acaban matando, que a lo largo de nuestra vida y en nuestros propios días nos encontramos con más de un psicópata. Psicópatas en el mundo de la familia, de la política, en el mundo empresarial, en el trabajo. Seguramente hay cientos de ellos que tal vez no estén diagnosticados, pero que nuestra intuición nos dicen que esas personas tienen algo que tal vez falle o que tengan algún tipo de rasgo psicopático. Por ello, hoy, en Desafío Viajero, seguramente una de las grandes autoridades mundiales del ámbito de la criminología vuelve al canal para hablarnos del psicópata integrado. ¿Listos? Comenzamos. Vicente Garrido, bienvenido otra vez a Desafío Viajero. ¿Qué tal? Luis, muy feliz de estar aquí compartiendo este ratito de charla contigo, distendida. Pues muy feliz estoy yo, desde luego, cuando el otro día veo que El psicópata integrado ya está en todas las librerías, nuevo libro de Vicente Garrido, donde, pues Vicente Garrido, ¿no? Que yo creo que todo el mundo le conocéis, catedrático de Educación y Criminología de la Universidad de Valencia, que ha escrito infinidad de libros sobre el ámbito de la criminología, de la psicopatía, ha estado alguna vez ya en Desafío Viajero, conocido por todos por sus apariciones en televisión, en Cuarto Milenio, que vamos a presentar ahora, ¿no? Pues todo el mundo sabéis quién es Vicente Garrido. Y si no es porque habéis leído sobre él o porque le habéis visto en la tele, seguramente os ha dado clase, y es que sus clases en la Universidad de Valencia también son famosas, y si no os ha dado clases a vosotros, les habrá dado algún hermano, algún amigo, porque es bastante complicado no conocer a alguien en Valencia que no le haya dado clases. Vicente, qué bien, ¿no? El que tenemos otro libro otra vez ya en todas las Sí, y en librerías. cuanto a las clases, eso es prerrogativa de hacerte viejo. Vas acumulando promoción tras promoción, es muy bonito, ¿no? Pero claro, al mismo tiempo es señal de que el tiempo va pasando, claro que sí. Totalmente. Y, Pero y cuanto más pasa el tiempo, me imagino que, por supuesto, más sabiduría, más experiencia adquieres y más casos del tema que nos va a reunir hoy puedes adquirir, como nos vas a contar, ¿no? Y como has escrito en tu libro, ¿no? La experiencia es un factor predominante. sí, mira, resulta que hace 20 años yo publiqué en la misma editorial Ariel, publiqué un libro que se llamó Cara a cara con el psicópata. Y han pasado, pues eso, 20 años, muchas vivencias, he conocido mucha gente y pensé que este era un buen año para coger esos 20 años de trabajo y de vivencias y volver a escribir un libro, pero esta vez un poco más ambicioso, porque en el libro anterior yo me he centrado mucho en el ámbito, digamos, interpersonal, lo que es un poco el microcosmos de la vida donde se mueve la gente. Y yo quería presentar con mayor amplitud hasta qué punto la amenaza del psicópata es grave. De tal manera que me he fijado en los tres ámbitos que de algún modo definen la vida de un individuo entendido como un ciudadano de su tiempo, que es por una parte la vida personal, lo que tiene que ver con su esfera afectiva, las amistades, la pareja, la familia, lo que es la esfera laboral, el mundo del trabajo, eh, la empresa como un elemento organizacional, sobre todo cuanto más poder tiene, más importancia tiene en este ámbito, que puede encubrir porque hay implícita muchas veces una lucha de poder para conquistarlo y hay en juego pues dinero, estatus, etcétera, un ámbito también, repito, muy importante en la vida de una persona, aunque la psicopatía puede darse en cualquier empresa, no tiene por qué ser una gran empresa. Y finalmente el mundo de la política, un mundo que muchas veces ha sido dejado para la discusión de los politólogos o de los expertos en el mundo de la vida política o parlamentaria. Y creo que está muy bien que, por supuesto, haya esa interpretación estrictamente política, pero creo que, como nos revela la historia de la humanidad, no podemos hablar de la política por los efectos que vemos que tienen de aquellas personas que pueden utilizar el poder que les da un Estado en su propio beneficio y de una manera verdaderamente artera y cruel muchas veces para sus ciudadanos. Y esa es la importancia del psicópata en la política.
Ujú. Y seguro que ya por las descripciones que acabas de dar, ¿no? A todos ahora mismo, tal y como te escuchábamos, nos empiezan a venir a la cabeza personas en el ámbito de nuestra vida social o de nuestra familia, grandes empresarios, ¿no? Que seguro que ahora mismo todos tenemos alguno en la cabeza, después comentaremos que tendrían rasgos psicopáticos y sobre todo políticos a lo largo de la historia, ¿no? ¿Cuántas veces, ¿no? Se hablaba ya en el Imperio Romano, ¿no? Pues ponemos a Calígula y bueno, pues luego Nerón. Esos Nerón, son los dos clásicos sí, psicópatas del Imperio Romano, ¿no? Nerón y Calígula. Hay efectivamente. otros, ¿no? Pero sin duda esos son los que destacan. Sí, vamos a ver. Claro, en mi libro yo no pretendo que la gente sea experta en psicología criminal o en criminología clínica y lleguen a diagnosticar a la gente. No, esa no es la idea. La idea es explicarles lo que es la psicopatía y que puedan reconocer en qué medida hay personas que al menos presentan rasgos o síntomas o pautas de comportamiento que están relacionadas con lo que llamo el espectro de la psicopatía. Porque tú no tienes necesidad de saber si tu novia o tu compañero de trabajo es realmente un psicópata, vamos a llamarle en su plena expresión, pero si muestra comportamientos que son muy parecidos a los que yo describo, te tienes que plantear la naturaleza de esa relación. Entonces es verdad que yo, sobre todo cuando hablo de personajes públicos, utilizo el término psicópata en la medida en que haya una documentación contrastada, es decir, que debido a su exposición pública, pues haya literalmente cientos, si no miles de horas de sus discursos, de sus apariciones en público, por no hablar de biografías y otro tipo de documentos. Claro, ahí tienes tanta información, mucha más de la que puedes obtener incluso en una conversación cara a cara con alguien, porque muchas veces ahí tienes que saber leer las cosas que te quiere decir para quedar bien de lo que son las cosas reales, mientras que cuando tienes tantas horas a lo largo de años de información sobre una persona, eso es difícil de falsear, ¿no? Entonces, en otros casos, donde la información es menor, yo lo que digo es, ojo, que aquí hay rasgos importantes de psicopatía y por consiguiente, este comportamiento, aun con independencia de que sea o no clínicamente un psicópata, claramente te está revelando la maldad, la profunda perturbación en la vida social que pueden hacer ese tipo de personas. De tal manera que ya lo advierto en el libro, no hace falta que te diga, no, este es un psicópata perfecto. No busquemos el psicópata. Pregúntate, ¿esta persona actúa de manera inquietantemente parecida a cómo lo hacen los psicópatas? Yo creo que esa es la pregunta que tienen que hacerse los lectores. Es muy interesante porque leyendo el libro, yo había momentos que pensaba, ostras, es que hay cosas en las que yo mismo me estoy viendo reflejado, ¿no? Todos hemos manipulado alguna vez, todos hemos mentido alguna vez y efectivamente hay momentos en los que yo lo leo y digo, joder, ¿seré un psicópata? Y entonces luego te das cuenta que no, ¿no? Es decir, parece que la palabra psicópata hace que englobe en ella, en principio, antes de haber leído tu libro, el psicópata del libro, ¿no? Pues el Aníbal Lecter, ¿no? Pues una persona así. Pero lo que estamos viendo es que hay muchísimos grados, ¿no? Que es un espectro donde los matices son infinitos, ¿no? Efectivamente, el espectro significa que hay una gran mayoría de personas que no tienen apenas síntomas de la psicopatía, pero luego en la curva que podíamos describir desde el 0 al 100% de la población, pues te darías cuenta que la curva o la recta se iría elevando poco a poco hasta llegar al extremo final donde un porcentaje pequeño de gente, un 1%, probablemente tendría la plenitud de los síntomas. Pero claro, hasta llegar a ese 1% hay gente que tiene rasgos de la psicopatía y algunos tienen muchos rasgos, lo que pasa es que no llega a tenerlos todos y con la intensidad que se requiere para que tú puedas plantear que esta persona es un psicópata. Fíjate, la cuestión fundamental acerca de si todos somos un poco psicópatas o no se responde muy fácilmente. Mira, no somos un poco psicópatas la mayoría, no, porque esto que decimos de ser un poco psicópatas no son sino rasgos humanos, elementos que definen nuestra naturaleza. La envidia, a ver, que levante la mano que no haya envidiado a alguien alguna vez. El afán de tener estatus en un sitio, el afán de triunfar. Bueno, claro, tú le puedes decir, no, pero es que eso
Eso los psicópatas triunfan por encima de todo, son envidiosos y te quieren destruir, claro, pero eso ya es hacer un abuso del término psicópata. Esas cuestiones son rasgos de la naturaleza humana, que somos falibles y somos seres bastante imperfectos, a pesar del ego con el que vamos por el mundo, ¿no? Que no lo estamos cargando, pero bueno. Entonces, no todo el mundo es un poco psicópata, no, todo el mundo es un ser humano normal, es decir, falible, con defectos, no. Cuando estamos hablando de rasgos importantes de psicopatía, significa que manifiesta pautas de comportamiento y de pensamiento y de emocionarse que se salen de lo normal. ¿Qué ocurre? Que algunos de ellos tienen solo unas determinadas pautas y por consiguiente, aun cuando están alejados de la gran masa de la población, no llegan al extremo. Y en ese sentido hablamos del espectro. Pero porque alguien sea envidioso, yo no le voy a llamar psicópata, porque alguien persiga el éxito de una manera desaforada y se pase todo el día trabajando o incluso meta alguna zancadilla, yo no lo voy a llamar psicópata. Porque acuérdate que la mezquindad es un patrimonio de la humanidad. Para ser mezquino, para ser un patán e incluso para ser malvado no tienes por qué ser un psicópata. Hay gente malvada que no es un psicópata. Porque la definición del psicópata implica necesariamente la inexistencia del plano espiritual del ser humano. Es decir, todo aquello que nos hace, digamos, trascender nuestra materialidad, nuestros instintos más primarios, lo que tiene que ver con nuestro sentido moral, con nuestros valores, con nuestra idea de los ideales. Eso que hace que una persona pueda sacrificarse por los demás. Una idea que es importante tener en cuenta es que los psicópatas no tienen la exclusiva de la maldad. La propia naturaleza humana, como antes he comentado, es muy falible, tiene muchas fugas, por así decirlo, por lo que respecta a comportamientos egocéntricos y crueles. Entonces no hace falta ser un psicópata para que tú en un momento determinado actúes de una manera cruel, absolutamente falta de empatía, o perjudiques a mucha gente con objeto de obtener un fin que tú pretendes. Eso no es exclusivo del psicópata. Lo que define al psicópata es la pérdida o, si se quiere, la incapacidad para tener la esfera moral desarrollada. ¿Qué se entiende por la esfera moral? También le llamamos, de hecho en el libro lo hago así, la esfera espiritual. La esfera espiritual o esfera moral es aquella parte de nosotros mismos que nos pone en conexión con, por así decirlo, la trascendencia. No estoy hablando de religión, estoy hablando de la idea de que el ser humano se proyecta hacia algo que impulsa su vida, que le da un proyecto, que le da un sentido. Y ahí están nuestros ideales, ahí están nuestros valores más esenciales. Es un poco aquello que nos hace elevarnos de nuestra finitud y de nuestra pequeñez dentro del universo. Claro, eso es muy importante porque hace que nos reconozcamos como seres morales, con la exigencia de respetar unos códigos que son los que han permitido el desarrollo de las culturas más celebradas, no sin errores y fallos, por supuesto, pero lo que podemos experimentar en esta época en términos de logros culturales, morales, cívicos, se debe justamente a ese impulso hacia la trascendencia. El psicópata no conoce esa esfera. Y eso es lo que realmente le define, que es una persona que está, por así decirlo, condenado a vivir en su pequeño universo. Y él, en su pequeño universo, lo que hace es desarrollar metas cortoplacistas, porque son egocéntricas, y que mueren al poco tiempo de haber nacido en su propia satisfacción. De ahí que utilizan a los otros para conseguir sus propios fines, ¿no? Esa conexión espiritual él no la puede hacer. ¿El psicópata tiene empatía o carece de ella? El psicópata tiene lo que llaman en el libro la empatía cognitiva, que es la capacidad de entender lo que el otro dice e incluso la capacidad de reconocer las emociones, pero él no tiene la capacidad de resonar emocionalmente. Piensa que esa empatía es necesaria, porque si no, yo no podría manipularte. Si yo no sé interpretar tus gestos o la ansiedad que hay en tu boca cuando tienes que continuamente mojarte los labios porque estás en un estado de hiperexcitación,
si yo no puedo interpretar esto como miedo o como incertidumbre o como desconfianza, si yo no puedo interpretar tus emociones, no te voy a poder manipular correctamente. El psicópata, por así decirlo, más perfecto, puede hacer una buena lectura de tus emociones y, por supuesto, puede leer tus actitudes, puede, por tu forma de hablar, por lo que dices, puede entender lo que tú estás diciendo, pero él no se siente afectado por ello. Es decir, puedes estar muy triste o puedes estar muy alegre. Y él lo sabe, sabe que lo estoy, pero no lo siente ni empatiza conmigo en ese No, sentido. no, porque su mundo se cierra en su propia personalidad. He de decir, sin embargo, que hay muchos psicópatas que no han tenido la oportunidad de desarrollarse mucho intelectualmente, que también tienen problemas para interpretar las emociones, pero esos son los psicópatas que yo llamo en el libro menos dañinos, o si se quiere funcionales, psicópatas que se les ve venir más, porque claramente la inteligencia es un factor a tener en cuenta en todas las personas, en los psicópatas y en cualquiera de nosotros. Entonces hay psicópatas que no han desarrollado mucho la inteligencia y por ello pueden ser también más torpes a la hora de interpretar las emociones de los otros, pueden estar más ciegos. Pero lo que es evidente es que con independencia de la profundidad con la que tú tengas la psicopatía, lo que te falla es esa conexión afectiva, lo cual tiene mucho sentido, porque sin esa conexión afectiva nosotros no hubiéramos podido desarrollar ese ámbito espiritual. Dicho de otra manera, si tú no eres capaz de comprometerte emocionalmente, si tu tranquilidad interior, si tus vivencias no están conectadas con determinadas personas o con determinados ideales que conforman para ti una comunidad, una ciudad, una causa, esa esfera espiritual nunca la podrás desarrollar. La conexión afectiva significativa, la calidad del otro es lo que permite que tú te eleves sobre tu propia limitación como ser humano. Uno de los aspectos que más me llama la atención del psicópata integrado es el asunto de la genética y cómo el psicópata ha podido pervivir, ha podido persistir con el transcurso de las generaciones, ¿no? Cómo con el correr de los milenios, desde los albores del tiempo, ya existía la psicopatía y sigue existiendo hoy. Y una de las claves que das, que creo que es fantástica, es si el psicópata a día de hoy existe, es porque el número de estos no ha sido lo suficientemente tan grande como para generar un grupo que sea consistente y que al final puede ser dañino y pueda preocupar a nivel global, ¿no? Sí, esta es una perspectiva de una parte de la ciencia. No puedo decir que sea una tesis demostrada, pero a mí me parece que tiene bastante aval para considerarla desde luego muy seriamente. Y es la idea de que ¿cómo es posible que alguien que sea tan egocéntrico, tan negativo para el bien común, haya perseverado hasta nuestros días? Es decir, ¿por qué no se ha extinguido, ¿no? Porque en definitiva la selección natural lo que plantea es que aquellos rasgos que no son adaptativos se van extinguiendo porque sencillamente las personas que tienen esos rasgos tienen menos probabilidades de generar descendencia para transmitir esos rasgos, ¿no? Entonces, yo creo que la clave está en que en los grupos humanos siempre ha habido una minoría a la cual le ha compensado actuar de manera traicionera, de manera, digamos, antisocial. Claro que recibían el castigo del grupo mayoritario, pero no con la frecuencia y la intensidad suficiente como para que hubiera un número mínimo de personas a las cuales esas estrategias le funcionaban. Dicho de otra manera, que sí, si me pillan, me van a dar para el pelo y se me va a acabar la historia, pero la tesis plantea que ha habido siempre un número mínimo de personas que no les han pillado. Y por consiguiente, para esas personas eso le ha funcionado. Si a ti te ha funcionado, eso significa que eso es un rasgo adaptativo, porque a ti te permite, digamos, progresar en tu ambiente, con lo cual has tenido la oportunidad de tener descendencia y pasar generación tras generación ese tipo de rasgos. Entonces, la pregunta importante que yo me planteo en este libro es no si hay más psicópatas en un sentido, ¿cómo te diría yo? Absoluto, porque no podemos comparar. ¿Cuántos psicópatas había hace 5 siglos? No lo sabemos, porque llevamos estudiando la psicopatía mal contados desde el punto de vista científico, no llega a 100 años, ¿no? Ese tipo de pregunta yo no la puedo hacer, porque no hay respuesta. Hay más psicópatas en 2024
de lo que había en 1990, no lo sabemos. Lo que sí que sabemos, o por lo menos yo lo creo firmemente, es que el tipo de ambiente que hemos desarrollado en estos últimos 30, 40, 50 años, y más sobre todo a través del desarrollo de la sociedad digital, es que hemos generado un caldo de cultivo que anteriormente no existía, donde el psicópata puede florecer y, lo que es peor, puede erigirse como modelo y atracción de otros muchos. Eso antes estaba mucho más limitado. ¿Por qué? Porque los medios de comunicación que existían, los tradicionales, estaban al alcance de muy pocos. Luis, tú no podías hacer publicidad a través de la prensa o de la radio o de la televisión de ideas, si tú tuvieras, por ejemplo, violentas o crueles. Simplemente no te lo hubieran permitido. Obviamente, los medios de comunicación tenían unos códigos más o menos perfectos, más o menos discutibles, pero estaba claro que un discurso terrorífico destinado a machacar a determinados grupos de personas o a promocionar determinados conceptos crueles e inhumanos no podían propagarse. Claro, clandestinamente sí, ¿no? Con la fotocopia y eso, pero estamos hablando de métodos muy rudimentarios. Ahora, ¿qué ocurre? Mira, te voy a poner un ejemplo. El caso de la mujer francesa que ha llamado la atención de todo el mundo. Esta mujer que sabes que durante 10 años fue ofrecida por su marido para ser violada, ¿no? Gisèle Pelicot. A todo el pueblo, ¿no? O sea, que hay incluso gente, ahora se están mirando, o sea, en el propio pueblo. No, la cuestión no es que avisara a la gente en los bares, no. La cuestión es que este hombre, gracias a Internet, pudo conectar a través de un recurso, de un foro que es ilegal y ahora ya no existe. Pero gracias a Internet él pudo conectar con gente que pensaba como él. No digo que todos los que fueron a abusar de ella, que fueron cerca de 90, me parece, o 70, aunque tan solo están en el banquillo 51, porque no se ha podido detener a todos, ¿no? Pero esa llamada del psicópata a gente como mínimo afín en alguno de sus rasgos, o en otras circunstancias meramente gente malvada, pero no necesariamente psicopática, gente malvada en el sentido de que puede transgredir la ley y ciertas normas morales si les apetece y lo desean, pero eso no significa que sea un psicópata. Por ejemplo, pueden querer a sus hijos, pueden querer a su mujer, pueden ser leales a un partido político, cosas que el psicópata nunca lo es, ni es leal, ni quiere a su mujer, ni quiere a sus hijos. Es decir, que la maldad puede coexistir, una vez más, y por consiguiente el comportamiento deleznable puede coexistir con el hecho de que tú no tengas una personalidad psicopática necesariamente. Pero bueno, ¿qué es lo que ocurre? Entonces hace una llamada y consigue a 100 o 90 gente que gracias a la llamada del psicópata pasa a la acción. Esa capacidad que tiene hoy en día las redes sociales de hacer que el ejemplo del psicópata se difunda de una manera masiva e instantánea, eso nunca lo hemos tenido. Este hombre, antes de Internet, ¿cómo hubiera podido llevar adelante esa fantasía perversa de ver a su mujer violada? Pues hubiera tenido que ir a lugares físicamente y boca a boca decir, oye, Manolo, bueno, Manolo no, François, Pierre, oye, mira, tantearle, ir a quizá algún tipo de club privado, clandestino, solo conocido por los iniciados, y entrar ahí y buscar gente. Pero ya te digo yo que hubiera tenido que sudar mucho para conseguir a 70 o 90 personas. Sin embargo, ahora basta con entrar en un foro y hacer una invitación. Y ahí tienes gente para 10 años de violación, ¿no? Claro, esto ahora, míralo en una perspectiva global. Yo no sé si hay más psicópatas que hace 50 o 100 años. Lo que te digo es que ahora el caldo de cultivo es mucho más favorable a que gente que quizá con psicopatía se hubiera limitado mucho en su acción violenta, de alguna manera se destape y convierta en acción lo que tiene como una posibilidad. Mientras que antes, debido a que el ambiente era menos propicio, aunque tú conocieras estos deseos tuyos, tú te limitabas en tu violencia. No es que fueras mejor persona, porque eso no, pero igual en tu alcance de capacidad de hacer violencia te limitabas porque simplemente no podías. Ahora tienes un universo
donde buscar psicópatas. Y eso es a mí lo que realmente me produce más incertidumbre y más temor. Qué curioso, porque es como el apoyo de los psicópatas entre sí. Tal cual, Ujú. tal cual. Tú piensas que existía una censura no hace muchos años en los países. ¿Por qué? Por el control de ideas, digamos, nocivas para la convivencia a través de la impresión o a través de los productos culturales, ¿no? Televisión, cine, etcétera. Pero claro, hoy en día, salvo foros o webs claramente criminales porque promuevan el terrorismo o el abuso sexual, etcétera, eh, tú puedes decir muchas cosas. En Twitter, por ejemplo, el nuevo dueño de Twitter, Elon Musk, este no censura nada. Y Telegram, ya has visto lo que le ha pasado a Telegram en Francia, porque ahí puedes decir cualquier barbaridad. Entonces, claro, es la primera vez en la historia que los psicópatas pueden conectarse en cualquier momento y con cualquier rincón del mundo. Y eso lo que hace es amplificar su efecto de una manera como nunca antes se había logrado o se había observado. Por eso digo en el libro que en estas circunstancias el psicópata es el ser más peligroso del mundo, porque nunca ha tenido tanta facilidad para adquirir tanto poder. El libro se titula El psicópata integrado y da las claras de qué va su contenido, ¿no? Cuando pensamos, por ejemplo, en Ted Bundy, en Dahmer, cualquiera de los psicópatas, el asesino del Zodiaco, ¿no? Cualquiera de los clásicos, un poco uno puede tener la idea de el psicópata está integrado hasta que la lía y se carga a alguien, en ese momento deja de estar integrado, se produce el juicio correspondiente y va a la cárcel. Pero lo que estamos viendo es que no, que el psicópata no tiene por qué ser el asesino clásico que siempre hemos visto, ¿no? No es ese ser inteligente Aníbal Lecter, que estamos rodeados igualmente de psicópatas, aunque no maten, ¿no? ¿Cómo podríamos definir qué es esto del psicópata integrado? Bueno, realmente no es muy difícil. El psicópata no integrado o el identificado es el psicópata criminal que está en la cárcel o que ha estado en la cárcel y ya se conoce que este hombre es un pájaro, ¿verdad? Es decir, no puede engañar a nadie. Sabemos lo que ha hecho y o está en la cárcel o ha estado. Y además sabemos por qué comportamiento, ¿no? Es decir, no simplemente es por el hecho de estar en la cárcel, porque la mayoría de los que están en la cárcel no son psicópatas. Pero bueno, que ya sabemos el tipo de comportamiento que ha hecho, pero ha sido identificado porque el sistema de justicia lo ha apresado y le ha dicho, usted lo que ha hecho es intolerable, ¿no? Entonces, Anglés, el desconocido asesino mítico de las niñas de Alcácer, es el ejemplo típico de un psicópata criminal identificado, ¿no? Por desgracia, no sabemos dónde está o si está vivo, ¿no? Muy bien. Entonces, todo psicópata que no ha sido identificado es un psicópata integrado. ¿Por qué decimos que está integrado? Porque vive en la sociedad con mayor o menor integración, porque hay gente más marginal o gente mucho más popular, pero que la gente no le ha identificado. Nadie dice, oh, atención, que Manolo es un psicópata. Entonces, la gran mayoría de estos psicópatas integrados no son criminales, son lo que llamamos psicópatas funcionales. Es gente que tiene una vida, vamos a llamar, muy convencional, sin que sea resaltable por nada, que en definitiva la mayor parte de nosotros hacemos eso, ¿no? Vivimos una vida pues fuera de los focos, ¿no? Y este hombre no es un delincuente, pero debido a que es un psicópata, amargará la existencia a los que están a su alrededor. Es decir, no amará de verdad, no será un buen padre para sus hijos, tampoco será un buen amigo. Cuando pueda, sí que puede utilizar para su ventaja determinadas prácticas que a lo mejor no son delictivas, pero son claramente amorales, o están en la frontera de la delincuencia. En definitiva, es lo que, si tú quieres llamarle así, es el psicópata de andar por casa. Que dicho así parece que no sea importante, pero ya te digo yo que para la gente que le rodea eso es un calvario, ¿vale? Y luego hay un porcentaje que es mucho menor, pero que es el que a mí más me preocupa, porque esos psicópatas integrados son delincuentes, pero nadie lo sabe. Nadie lo sabe. ¿Por qué no lo sabe? Porque sencillamente la gente que le rodea no conoce esa peculiaridad de su carácter, es decir, que tienen una psicopatía. Pero cometen delitos de una manera violenta o de una manera continua y muy intensa. Por ejemplo,
son personas que maltratan a sus parejas y lo sabe su mujer, o a lo mejor su mujer, si el otro le ha vendido la moto, ni siquiera llega a identificarse como maltratada. Son abusadores de sus hijos y lo saben sus hijos o quizá ni tampoco lo saben. Es un asesino en serie clásico. Ese es un tipo integrado criminal. Su familia está encantada con él. Es el ejemplo de Dominique Pellicot. Todo el mundo pensaba que era un padre estupendo y ahí tienes un violador en serie a lo largo de los años, ¿no? Entonces nadie lo sabe, pero él es un criminal oculto. No solamente en el mundo del crimen, también podemos estar hablando de gente que hace estafas continuas, de gente que utiliza ingeniería, digamos, de marketing o laboral para destruir el lugar en el que él está y conseguir sus metas. Ese tipo de personas, que son los psicópatas dañinos, está, por ejemplo, en las empresas. Y son delincuentes porque, como mínimo, utilizan una violencia psicológica muy intensa y el acoso y el abuso. Y esos son delitos en el Código Penal. Lo que ocurre es que no son asesinos en serie, no son Ted Bundy, etc. Pero es gente profundamente amoral que lleva a cabo prácticas delictivas en un sentido estricto, pero que son difíciles de determinar. Por ejemplo, participan en ingeniería financiera, que es difícil de detectar, pero que constituye un delito. Ahí analizo a algunos de los grandes personajes del mundo de las criptomonedas, por ejemplo, y de otros ámbitos donde han sido finalmente... El caso de Elrond, ¿no? Claro, que finalmente, al final dices, oiga, es que usted ha estado estafando, usted ha estado haciendo un determinado tipo de inversión que era del todo ilegal, porque en el fondo perseguía la ruina de sus inversores y su propio beneficio, ¿no? Claro, esa es la gente que a mí me preocupa. No necesariamente que mate a alguien, aunque los que matan, desde luego, son preocupantes, pero esa gente que tiene mucho poder sobre el bienestar psicológico de cientos de personas que trabajan en sus empresas y que impactan de una manera brutal sobre lo que puede ser el bienestar de otros miles o cientos de miles que dependen de un servicio que él a lo mejor da de manera, digamos, poco integrada, o que proporciona sus servicios de una manera poco ajustada a la calidad del producto que tienen que dar. Es gente que puede sencillamente hacer que tú consumas productos importantes con una calidad baja o incluso puede ser perjudicial para tu salud, pero la cuestión es que eso da beneficios. Claro, ese tipo de personas arruinan a las empresas, si no a corto o medio plazo, pero al mismo tiempo hacen sufrir a los trabajadores. Y son auténticas termitas de lo que es la convivencia social. Esa gente tiene una capacidad de destrucción muy grande, pero además son modelo para otras empresas o son modelo para aspirantes a empresarios, con lo cual el impacto en términos de erosión de lo que es una sociedad moralmente justa es muy grande. En el caso de la política ocurre algo interesante. Es una situación un poco más compleja. Por supuesto hay políticos que han sido criminales, en el sentido de que han utilizado una violencia totalmente ilegítima con objeto de someter a todas a su tiranía, ¿no? La tríada dorada, entre comillas, del siglo XX, Hitler, Stalin, Mao Zedong, es un ejemplo muy claro. Hemos tenido muchos psicópatas que han ostentado el poder en la historia y por desgracia no parece que estemos acabando con esta corriente, pero bueno. Pero ya no nos pongamos a ese nivel, ¿no? Ya no nos pongamos al nivel del asesino, genocida, tirano. Pongámonos en el mundo de la democracia, donde esa posibilidad pues no es fácil de llevar a cabo, obviamente, porque hay una serie de controles y mecanismos. A pesar de eso, tú puedes ser muy destructivo con tal de que convenzas a un número suficiente de gente como para que ellos te voten porque crean que tú eres un gran político y en realidad un hombre benefactor para la sociedad. No tienes por qué ser un criminal. Simplemente, como psicópata, tú quieres disfrutar del poder, del estatus y de las prebendas que te da el ser primer ministro o presidente. Colocar a gente que te pueda ayudar a ti en su futuro. En definitiva, tú puedes
quebrantar muchas normas sin que esto sea claramente un delito, a través del nepotismo, en definitiva, utilizando los resortes que te permite tener poder, ¿no? Y eso es a mí lo que me preocupa en el ámbito de la política en las democracias, porque en las dictaduras el ejemplo más característico es Putin, ¿no? A ver, un hombre que no tiene mayor problema en que mueran miles y miles de personas simplemente por su complejo de zar, que no lo tiene del todo satisfecho, ¿no? Pero en las democracias, el ejemplo que analiza en el libro claramente es Trump. O sea, Trump tiene tal número de seguidores que, como él dijo una vez, podría matar a alguien en la Quinta Avenida y él dijo, podría salir y disparar y matar a alguien en la Quinta Avenida y la gente me votaría. Sí. Ese es el problema. O sea, el problema es que hay gente que es un psicópata que es profundamente nocivo para su sociedad y en general para el mundo. Cuando eres el presidente de los Estados Unidos, tus comportamientos no solamente tienen efecto en tu país, tienen efecto en todo el mundo. Y sin embargo, su auténtica amenaza viene de que hay millones y millones de personas que son capaces de comprar ese relato y abstenerse de todo juicio crítico. Porque evidentemente, tal y como explico en el libro, si tú haces un mero análisis crítico de todo lo que ha hecho y todo lo que ha dicho, tú tendrías que preguntarte, o sea, ¿de verdad que este hombre se puede presentar de nuevo presidente? Un tipo que tendría que estar en la cárcel por múltiples delitos. O sea, es increíble que esta persona ahora mismo tenga muchas posibilidades de volver a ser presidente de Estados Unidos. ¿Qué ha ocurrido? Lo que ha ocurrido es que este hombre ha sabido captar muchos de los miedos y temores de una parte muy importante de los Estados Unidos y les ha vendido una historia, les ha vendido una película que a ellos les resuelve su angustia y que hace que todo criterio por el cual deberíamos evaluar a un político quede en suspenso. Claro. Porque no olvidemos que Trump ha sido condenado en lo civil, en un juicio civil, por violación. Ha sido condenado en un tribunal por utilizar fondo de la campaña para pagar a una prostituta, a Stormy Daniels. Pero es que también ha sido condenado por adulterar su contabilidad de su empresa para pedir créditos a los bancos, aparentando ser más rico de lo que sea. Bueno, y tenemos pendiente lo de los papeles que se los llevó a su cuarto de baño, los papeles clasificados, y por supuesto el intento de tomar el Capitolio, ¿no? Entonces, yo te pido una cosa, Luis, reflexiona sobre lo que le pasó a Nixon y el Watergate. Tú y yo ya tenemos una cierta edad, aunque yo soy mucho mayor que tú, pero seguro que has leído y que tú te acuerdas, porque el Watergate ha pasado a ser uno de los grandes momentos de la política del siglo XX. Acuérdate la película de Todos los hombres del presidente. Es decir, cualquiera que sepa algo de política o historia de la cultura sabe lo que es el Watergate, pero el Watergate fue, entre comillas, simplemente que Nixon mandó a unos esbirros a forzar la puerta de un despacho del Partido Demócrata para entrar en los archivos y robar documentos. Pero es que eso es una broma. Eso es una broma con lo que ha pasado con Trump, que ha llevado a una masa enfurecida a asaltar el Capitolio, que la última vez que se asaltó el Capitolio lo hicieron los ingleses. Claro, entonces tú dices, ¿en serio? Fíjate lo que fue el Watergate. Dimitió Nixon, se le condenó, le tuvo que perdonar Ford para que no entrara en la cárcel y ha pasado a ser, pues eso, un clásico de la cultura política estadounidense del siglo XX y por extensión de la cultura occidental. ¿Qué ha pasado? Todos esos criterios morales ya no existen. Ya no existen. Porque este hombre que le han hecho el impeachment 2 veces y no lo han tirado porque había tenido a los demócratas, este hombre ha fagocitado el Partido Republicano. Y por eso él puede decir impunemente en televisión que los inmigrantes de Haití se comen a los perros y a los gatos. Que es que casi parece caricaturesco, ¿no? Que es claro, que... o sea, pero tú pregúntate, porque la pregunta es muy importante, ¿cómo un hombre que es una pura caricatura, no ya de un político, de un hombre meramente sensato, está a punto de ser presidente de los Estados Unidos? Parece que es lo mismo, y siguiendo un poco la traza de lo que nos estás contando, de cómo accede al poder Hitler, ¿no? Es decir, hay una situación desesperada socialmente, aparece alguien con ese aura mesiánica de
estos son los culpables, en el caso de Hitler, los judíos son los culpables, aquí también hay otros culpables. Los emigrantes que se exactamente, comen los gatos y los perros de los y aquí ciudadanos. estoy yo para arreglar esta situación y os voy a devolver lo que realmente os pertenece. Vale, lo que pasa es que la situación de Hitler es diferente. ¿En qué sentido? Es verdad que Trump está volviendo de nuevo a la Casa Blanca porque él ve posibilidades, pero la situación de Estados Unidos no es una situación particularmente alarmante. Es más, yo diría que Estados Unidos durante estos años ha tenido el problema de la inflación que le hemos tenido todos, pero a Estados Unidos no le han ido mal estos años, mientras que Hitler encontró un país hecho unos zorros. Acuérdate que el Tratado de Versalles impuso unas condiciones muy duras. Sí. Pero es lo que Trump quiere vender, ¿no? Claro, claro. Lo que pasa es que... Me necesitáis. Claro, entonces había una situación muy mala que de alguna manera encajaba muy bien con el hecho de que viniera un Mesías que volviera a llevar a Alemania a esa situación de poderío que antes tenía, y era real, antes la tenía. Porque claro, estamos hablando de una inflación en que la gente tenía que pagar algo. Esto yo lo he visto en documentales, abriendo maletas llenas de dinero. A lo mejor te podías llevar 2 tomates a tu casa pagando con 4 montañas de dinero. Claro, llega un momento que la gente no se puede vivir. Pero claro, esto no pasa en Estados Unidos. Pero sin embargo, existe la suficiente ansiedad, la suficiente incertidumbre en este mundo actual como para que un grupo muy grande de personas, millones de ellas, prefieran a un líder que les dice con 4 ideas fundamentales que vas a ser importante, que vas a recuperar tu poder adquisitivo y lo vas a mejorar, y que vas a vivir en un país que por fin tú vas a identificar como tuyo y de nadie más. Claro, esas 3 ideas para mucha gente son muy atractivas, ¿no? Claro. Y ese es el mensaje del psicópata. Vótame a mí y tú serás alguien grande y vivirás fuera de los problemas que ahora te angustian. Cuando realmente, ¿qué es lo que nos ha enseñado la historia? Que toda conquista requiere tiempo, sacrificios, negociaciones, y el avance es siempre un avance complejo. Lo que ocurre es que ese avance complejo, si se consolida, es muy importante. Es muy importante. Ahora cuesta mucho. Y la prueba es Europa. Exacto. Europa es un milagro, Luis, tú lo sabes, tú que has viajado. A ver, ¿cómo se llama tu programa? Desafío Viajero. Tú has viajado por todo el mundo. Tú ves que Europa es una isla. Sí, totalmente. Es decir, tú te vas de Europa y con excepción de estados de Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, un poco más. O sea, esto que aquí damos por garantizado los derechos y todo, allá es una pura broma. Sí, sí, totalmente. Claro, entonces pregúntate, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? Con todos los defectos que tú quieras, pero mira la historia de Europa. Es que hasta hace 50 años, 70, que acabó la Segunda Guerra Mundial, nos hemos matado con ganas y durante siglos y siglos. Claro, entonces, cuando la gente dice, no, porque Europa no sé qué, yo digo, ¿tú sabes lo que ha costado llegar aquí? Esto que a ti te parece tan poco, esto ha supuesto 2000 años de guerras cruentas. 2000 años nos ha costado llegar a este estado imperfecto. Entonces, cuando viene uno y te dice, esto te lo arreglo yo. Esto lo dice Trump, I fix you, yo te arreglo, I fix the situation. Great America, Great Again. Cuando suelta esas 4 eslóganes, entonces hay gente que dice, ya está, el milagro, este es el elegido, ¿no? Y este es el problema que tenemos. Curioso. Mira, hay un caso que tocas en el libro y que particularmente me chocó un montón porque me parece muy agresivo visualmente. Es un hombre que se pone en contacto contigo porque él tiene ciertas fantasías con su novia. En esas fantasías él la asesina de una forma muy cruenta y lo imagina muchas veces y se recrea con ello, ¿no? Sí. Y entonces él va contigo con esta historia preguntándose, ¿estoy bien? ¿Soy un psicópata? Y eso hace que yo me pregunte, ¿el psicópata sabe que lo es? ¿O alguien que se pregunta, ¿seré un psicópata? Y estoy teniendo unas fantasías con mi pareja, que la quiero, y por eso quiero arreglar esta situación. ¿Es un psicópata? ¿Sabe que lo es? Esto es un caso interesante, porque tal y como cuento en el libro, me escribe mucha gente, pero yo rara vez quedo personalmente, ¿no? Porque, entre otras cosas porque me escriben gente de todo el mundo y bueno,
difícil quedar, ¿no? Algunos que están en España se ofrecen a venir, pero realmente es algo que no me gusta hacer, salvo que yo tenga plena seguridad de que puedo ser de ayuda y es interesante tener ese encuentro. Pero en este caso insistió mucho, también era de Valencia, y este hombre es lo que llamo la fantasía del submarino, ¿no? Que cuento que es un caso real. Este hombre vio un documental sobre una periodista sueca que fue asesinada en un submarino por un psicópata y se obsesionó con este caso hasta el punto de que muchas veces él pensaba que en un momento determinado tanto pensaba en ello que podía asesinar y él tenía imágenes donde se veía matando a su novia. Total que al final quedé con él y o sea, para mí es evidente que tenía un problema que es un trastorno obsesivo, no era un psicópata. Como a él le dije, si tú fueras un psicópata, tú no te molestarías en verme para intentar prevenir eso, porque tú al tener ese miedo y esa ansiedad, lo que estás mostrando es que tú quieres a tu novia y temes hacerle daño. Eso no está en el registro del psicópata. Este hombre tiene un problema obsesivo, que es un problema clínico, pero que no está relacionado con la psicopatía, ¿no? Entonces, ¿qué me has preguntado, Luis? Si el psicópata sabe que perfecto. lo es, ¿no? Algunos sí, otros no. Por ejemplo, un psicópata, por así decirlo, normalito, que no ha estudiado mucho, que no es muy leído, probablemente no. Él sabe que es diferente a los demás, pero probablemente él no sabrá que es un psicópata. Sin embargo, un psicópata que ha leído, que es inteligente, lo puede saber. Lo que ocurre es que eso no le afecta para nada. No dice, oh, Dios mío, qué desgracia, soy un psicópata, sino que para él es un modo de llamar a la gente que sabe verdaderamente lo que quiere en la vida, ¿no? A alguien que no se limita a ser parte del rebaño, sino que quiere ser precisamente un líder. Es decir, para él no es un término despectivo. En tu libro das muchas claves para que el propio psicópata se pueda autoidentificar como tal, pero también das claves para evitarlos. Y para el momento en que tú detectes que alguien en tu círculo familiar o en tu ámbito social lo es, cómo poder detectarlo y cómo poder hacerle frente, ¿no? Y fíjate qué curioso porque nos hablas de las estadísticas a nivel global, de qué porcentaje de la humanidad tendría rasgos psicopáticos y lo extrapolas a España, ¿no? Y literalmente indicas, si estimamos que en torno a un 15% de la población penitenciaria presenta una psicopatía y tomamos en cuenta que esta ronda en torno a los 55.000 presos, esto significa que solo unos 2.000 de ese 1% están bajo control. O sea, cuidado. Identificados y controlados. Del 1% de todos los psicópatas, que son 500.000 en España, efectivamente, 2.000 están bajo control en la cárcel. En otras palabras, hay aproximadamente 468.000 psicópatas integrados en la sociedad recorriendo nuestras calles. Así es. Es una barbaridad. Es que es una barbaridad. 468.000 psicópatas integrados en nuestras calles, ¿no? Así es. 468.000 que tienen los rasgos plenos de la psicopatía, es un 1%. Los rasgos plenos. Porque tal y como explico en el libro, si somos un poco menos exigentes, hay autores que hablan que psicópatas con una intensidad menor, pero todavía con la suficiente fuerza como para ser considerados psicópatas, puede llegar hasta un 5%, ¿no? Con lo cual serían 2 millones y medio, ¿no? Pero sí, es la verdad. ¿Qué es lo que ocurre? Que felizmente la mayoría no son asesinos y por consiguiente no son una amenaza visible, pero claro, para la gente, por eso he dicho, para la gente que les rodea y que tiene la desgracia de convivir con ellos, es una fuente de miseria inagotable. Claro. Eso es así. Claro, lo vemos muchas veces en el ámbito empresarial, ¿no? Yo tengo al final mucho contacto con esto y constantemente veo casos de acoso moral, de qué ocurre, por ejemplo, cuando una persona que tradicionalmente, por sus experiencias, no ha tenido un gran autoestima, pero cuando le das poder, es como que a veces notas que la venganza está ahí o que se convierten en auténticos tiranos, ¿no? Y eso lo vemos en el ámbito empresarial cuando existe esa jerarquía. Sí, es que, claro, en la empresa habría que hablar de qué tipo de empresa, ¿no? Pero yo creo que un problema que tiene la empresa es que durante mucho tiempo ha comprado la idea de que alguien con rasgos psicopáticos es un buen fichaje. Y a mí eso me parece que es un problema. Un problema porque hoy en día lo sabemos, porque hay estudios al respecto, hoy en día sabemos que el mejor modo en que una empresa puede funcionar es justamente cuando la empresa es una empresa que cuida los criterios éticos.
en la producción de lo que esté haciendo, del producto que ofrezcan o el servicio que ofrezcan, y en la relación que exista humana en la empresa. Es que eso ya hace varias décadas que lo sabemos. Pero ¿qué ocurre? Que todo este mundo que vino a finales de los 80 de esta nueva clase rica de Silicon Valley, todo esto que se representó muy bien en películas de aquella American época, Psycho. American Psycho o Wall Street, ¿te acuerdas? Ajá, El sí, personaje claro, que hacía Gordon Gekko. Michael Douglas. En un momento determinado, por algún motivo, nos desviamos. Nos desviamos y empezamos a adorar un poco lo que yo llamo la empresa del becerro de oro, ¿no? ¿Te acuerdas de Sí. los 10 mandamientos cuando Moisés baja? Y claro, entonces se nos ha ido la olla. Porque hemos olvidado que las empresas, además de ganar dinero, cuando cumplen realmente sus funciones, cuando prestan un servicio de manera honesta a la sociedad. Pero claro, es ahí como explicas lo que pasó con estos coches que lo comento en el libro, Volkswagen, que a sabiendas de que estaban enviando al mercado productos defectuosos, que se sabe que contaminaban más de lo permitido, pero se sabe que además produjeron accidentes que llevaron a muertes. Bueno, entonces, claro, ese tipo de empresario que dice, no, prefiero que muera gente a yo perder dinero reconociendo que he cometido un fallo en el diseño. Claro, eso es un puro pensamiento psicopático. Porque tú tomas la decisión, porque claro, tú eso lo haces un análisis de riesgo y tú tienes claro que ese tipo de fabricación está asociado con determinado mal funcionamiento que a su vez va a dar lugar a accidentes. Pero claro, no te hablo ahora de las farmacias que están detrás de la crisis brutal de opiáceos. Es que si esa empresa no es psicopática, como diría mi madre, que baje Dios y que lo vea. Sí. Claro, gente que vende de manera absolutamente intencionada fármacos que producen una adicción tal que va a ocasionar un número de muertes espantoso. Y nadie dice, bueno, un momento, ¿qué estamos haciendo? Estamos matando a la gente, ¿no? Eso es a mí lo que me preocupa, ¿no? Que haya empresarios que crean que el psicópata es un buen fichaje. Y no lo es. No lo es, ya no por el daño que pueda hacer a otras personas fuera de la sociedad, ¿no? O sea, fuera de la empresa, gente que vive en la sociedad, sino porque en la práctica la empresa la va a destruir. Porque una empresa que actúa de esa manera, en la práctica va a ser destruida, porque el cuerpo social no habrá hecho mucho daño, pero llegará un momento que el cuerpo social no lo tolerará, que es el caso de Bernie Madoff, que también lo analiza en el libro, ¿verdad? Llega un momento que todo aquello revienta, y bueno, y pasó en Enron y en otros ejemplos que pongo ahí, ¿no? Pero claro, durante mucho tiempo, cuando alguien viene que parece sin escrúpulos, que tiene las ideas muy claras, que no le tiembla el pulso, que parece innovador, visionario, etc., durante mucho tiempo y todavía ahora, para determinados dueños o CEOs, personas así son sus paladines. Y eso es un problema muy grave, ¿no? Y eso mismo pasa en la política. La política, que es, por definición, un encuentro agónico o antagónico, muchos partidos son capaces de fichar a psicópatas con tal de que les ayuden a conseguir el poder, y eso es una desgracia. Bueno, el ejemplo de nuevo es Trump, es decir, el partido republicano del senador McCain, un hombre de honor que fue preso durante muchos años del Vietcong y del cual se ha reído miserablemente el propio Trump, considerándolo un perdedor. Dice, no, yo honro a los que no se dejan atrapar. Y un hombre que sufrió cautiverio por el Vietcong, que no es una broma, durante muchos años, lo mínimo que se merece es respeto, ¿no? Por su sacrificio. Pero este hombre no ve respeto ni tiene ningún valor meramente humano, ¿no? Pero el Partido Republicano está abducido por Trump, ha destruido el partido. Y si pierde las elecciones, toca madera, si pierde las elecciones, el Partido Republicano tendrá que surgir de la nada de nuevo, tendrá que rehacerse, porque simplemente ha borrado toda moral. El partido, aunque no les gustara, el partido de Reagan, de Bush, de McCain, ese partido tenía principios. Luego podría ser de tu cuerda o no, en función de tus intereses y tus valores, pero ya había una moral. Pero es que esto se ha destruido ahora. Entonces, ¿qué ocurre si premiamos a los políticos que por decir cosas que a nosotros nos gustan, obviamos hacer un mero escaneo de sus cualidades morales? Te conviertes en rebaño. Porque con tal de oír lo que quieras, ya no vas a utilizar tu juicio crítico. Y eso para mí
es el canto de la sirena, ¿verdad? Te seduce y ya no piensas nada. Es un problema, es un problema. Por eso en el libro intento decir, mira, tú puedes votar a quien quieras, a mí me parece bien, yo voto a unos, tú votas a otros, si en esto consiste la democracia. Simplemente yo te digo, ¿te interesa saber si esa persona cumple de manera inquietante criterios de psicopatía? Ahí lo tienes. Luego cada cual que haga la valoración que quiera, pero al menos he intentado hacer un esfuerzo para que esa persona, que es un votante, si tiene interés, se diga, ¿estoy viendo la realidad o simplemente lo que quiero ver? Imagino que caso aparte, y que de hecho lo citas en tu libro, es el de Maduro. Es decir, no es que ya el votante no le vote, Claro. que no es, sino que directamente él dice, yo quiero ser en el poder y me da igual las votaciones. Claro. Sí, Yo distingo entre el psicópata en una democracia y en una dictadura. Cuando tú tienes una dictadura, como estás en el caso de Maduro o estás en el caso de Putin, ahí no tienes que convencer a mucha gente, tienes el poder, manipulas los medios, metes en la cárcel a los demás. Pero claro, fíjate en el caso de Maduro, entre comillas me río porque es una tragedia, ¿no? Pero claro, me llama la atención que un tipo como Maduro, que ya ha expulsado 8 millones de venezolanos y ha hundido al país en la miseria, no tenga ni siquiera un mínimo de autocrítica y diga, hombre, igual las cosas no las estoy haciendo bien, todos los problemas vienen por los otros. Sí. Pero claro, que has tirado a medio país fuera del mar, los has tirado fuera. Nada, cero autocrítica. Es un ejemplo puro de psicopatía, es muy bueno, es un ejemplo, entre comillas, risible, ¿no? Porque además él es un personaje bufonesco, ¿verdad? En su manera de hablar y en las cosas que dice, Sí. ¿no? Pero claro, esa es la ventaja de los dictadores, ¿no? Que no tienen que convencer. Lo único que tienen que hacer los dictadores es tener a la suficiente masa de gente detrás con poder para apoyarte, de tal manera que puedes matar y encarcelar impunemente. Un inciso aventurero. Cada documental de Desafío Viajero supone muchas horas de esfuerzo y de trabajo para traeros buenas historias. Si crees que merezco tu apoyo y te está gustando el vídeo, suscríbete al canal, hazme un comentario y comparte el vídeo. De esta forma me ayudarás enormemente. Uno de los aspectos que más me gusta de tu obra, que yo creo que todos lo hemos pensado alguna vez, pero hasta qué punto esto puede ser o no una psicopatía, es cuando nace el ser humano en la psicopatía. Es decir, yo recuerdo cuando era niño, pues que era tremendamente cruel con los insectos. O sea, yo y mis amigos, o sea, hacíamos cosas, pero te hablo de muy pequeño, ¿no? Pues 6, 7 años, ¿no? Pues gamberradas que hacemos los niños. Y hoy en día lo pienso y digo, ¿cómo era capaz de hacer eso? Que a día de hoy, pues veo que le puede pasar algo a un bicho y lo cojo y lo deposito en otro sitio, ¿no? No lo mato. A veces pienso en, ¿tendría algo que ver, por ejemplo, la agresividad de los dibujos animados que se ven en esa época, que hacen, por ejemplo, o las películas, sobre todo de los 80, que eran tremendamente agresivas, ¿no? Yo recuerdo que preguntaba a mi padre, oye, si a mí me disparasen, ¿con cuántos disparos me tendrían que matar? ¿Cuántos soportaría? O sea, ese tipo de preguntas que digo, ¿cómo me salían estas cosas en mi infancia, no? No, yo no creo que eso tuviera nada que ver con las películas que tuvieras o los tebeos que leyeras, no. Salvo que vivieras en un ambiente tan limitante que todo el conjunto de influencias que tú recibieras fueran de crueldad o fueran influencias claramente agresivas, ¿no? Pero eso no es lo habitual. Tú vives en un ambiente donde, digamos, tienes acceso a lo que es el desarrollo moral adecuado, ¿no? A las normas morales que impregnan pues, la convivencia diaria. No. Eso tiene que ver con el hecho de que con el paso del tiempo ha ido cambiando el umbral de aceptación de lo que podemos denominar la violencia o la agresividad. Por ejemplo, si tú ves hoy en día películas antiguas, blanco y negro, de combate de boxeo, pues ahí la gente casi, prácticamente se moría antes de que el juez, antes de que el árbitro detuviera el combate. Hoy en día, pues las normas son mucho más estrictas. Estoy hablando del boxeo, no de otros deportes que se hacen donde vale todo, que eso son ya es otro tipo, está destinado a determinados nichos, ¿no? Pero hablando del deporte, del boxeo como un deporte que en su momento fue un deporte, digamos, mayoritario de masas, es evidente que esas palizas ya no se permiten, muchísimo antes de que la persona sufra esa casi muerte en el ring, se detiene generalmente, ¿no? Pero pasa lo mismo en otros muchos ámbitos. Por ejemplo,
Hoy en día la situación en la que se encuentran los toros hace 20, 30, 40 años, aunque siempre ha habido gente que se ha planteado que es una, digamos que es una fiesta cruel, pero esto no era un problema. Hoy en día hemos ido evolucionando y ya no te hablo del tratamiento de las mascotas. Es decir, hoy en día los perros y los gatos se encuentran, siempre hay indeseables, pero se encuentran muchísimo mejor tratados de lo que ocurría hace unos años, donde era perfectamente normal que tú mataras y te diera la gana a palos a tu perro y no pasaba nada. Absolutamente. Hoy en día es un delito, pero no pasaba nada. No. Yo creo que paradójicamente, a pesar de toda la crueldad que hay en el mundo, en la vida pública el umbral para la violencia ha ido subiendo, de tal manera que, o si quieres llamarlo de otra manera, la tolerancia de la violencia ha ido subiendo, de tal manera que las cosas que tú toleras ahora son mucho menos de lo que podías hacer antes. Antes era un comportamiento aceptado probablemente en muchos pueblos, que tú cogieras un gato y lo martirizaras. Nadie le daba mucha importancia, porque éramos, desde el punto de vista de la sensibilidad moral, éramos más duros, lo cual no significaba que tú eras un psicópata ni nada por el estilo. Hoy en día, a través de la cultura y a través de la educación, hemos desarrollado un umbral de exigencia mayor, ¿verdad? Un umbral de exigencia mayor. O si quieres decirlo al revés, nuestro umbral de tolerancia es muy bajo, y en cuanto algo se pasa ese umbral, salta la alarma, ¿no? Yo creo que eso es algo positivo. Y no debemos confundir las gamberradas, por crueles que pudieran ser, propias de un contexto, con lo que es el comportamiento psicopático. Porque el comportamiento psicopático sería que tú quemaras a los gatos y luego le dieras la paliza a un niño para robarle. Y luego nunca tuvieras remordimientos por aquellas cosas que tus padres han dicho que son horribles y que no debes hacer. Y que verdaderamente no te vincularas afectivamente con tus hermanos o con tus amigos. Y que siempre fueran piezas de un juego que tú manejas para conseguir un beneficio. Eso es lo que te hace un psicópata. Pero, tal y como explico en el libro, no podemos llamar psicópata a un niño. Sí podemos decir que presenta rasgos de psicopatía, porque de lo contrario estaríamos cerrando los ojos a la posibilidad de detectar tempranamente esa condición. Pero debido a que los niños evolucionan en su capacidad cognitiva y por consiguiente en su forma de interpretar el mundo y de entender las cosas, prácticamente hasta los 20 años, porque es cuando termina de madurar el cerebro, se pueden producir cambios espectaculares. Y Claro. muchos niños que son muy difíciles, de niños o incluso de preadolescentes, al llegar a la edad adulta han perdido una parte muy importante de esa violencia y de esa agresividad. Quizá no sean los niños más agradables del mundo, pero no les puedes llamar psicópatas, ¿no? Pero hay una minoría que perdura y persiste, y si no se trabaja con ellos de niños pueden llegar a ser pues destructivos, ¿no? Entonces, por eso en el libro hago, en la última parte, hago un esfuerzo por explicar qué tipo de estrategias y valores debemos utilizar trabajando con los niños, para evitar que aun cuando tengan ese temperamento innato, porque eso en buena medida obedece a aspectos innatos, no se desarrolle plenamente. Es decir, tenemos la posibilidad de que eso no florezca del todo. Y aunque quizá no podamos convertir, una vez más, a esos niños en adultos maravillosos, estupendos, que todo el mundo quiere, etcétera, si somos capaces de limitar su potencial de violencia, pues ya será algo importante. Claro, todos tenemos en la mente al abusón de clase, ¿no? Esa persona que siempre pues, molesta, fastidia, pega, comete actos que en la vida adulta casi podrían ser incluso delictivos. Claro, ahora me imagino, y no sé cómo están las cosas en los colegios a día de hoy, pero en mi época los niños eran extremadamente crueles, ¿no? Entonces, la pregunta es, por lo tanto, y en ese último capítulo del libro que lo dedicas muy especialmente a la educación, ¿hay salvación para estos niños que tendrían estos rasgos psicopáticos? Vamos a ver, para algunos quizá no, para algunos quizá no, pero para muchos niños que dejados de la mano de Dios se desarrollarían con rasgos de psicopatía muy intensos y que podrían ser destructivos en su edad adulta, yo creo que sí, siempre y cuando podamos identificarlos y les demos una educación que compense
ese bagaje, digamos, negativo con el que vienen. Y para eso es necesario pues, que cunda entre la sociedad la idea de que es importante atender a este concepto y desde el punto de vista de lo que es las posibilidades educativas reciban la ayuda suficiente como para saber qué hacer con estos niños. Porque básicamente estos niños, en fin, básicamente parece algo muy sencillo, ¿no? Pero es verdad que los principios se pueden enumerar fácilmente. Estos niños requieren control y afecto. Pero el control es muy importante. Control y afecto. ¿Por qué afecto? Porque a través del afecto tú puedes desarrollar, aunque sea de una manera no completa, un vínculo que haga que para este niño, aunque ese vínculo no sea tan intenso como en otros casos, que ese vínculo sea importante. ¿Me explico? Sí, sí. De tal manera que quizá no tengan la profundidad de otros niños, pero si has podido conectar con ellos, eso puede ser un gran punto de anclaje para que a partir de ahí puedan desarrollar una personalidad que pueda respetar a la gente, que no abuse de ella, aunque no sea capaz de una gran conexión emocional, ¿no? Que eso es realmente muy importante, porque lo que estamos haciendo es quitándole el poder destructivo del psicópata, ¿no? Entonces yo sí que creo que eso se puede hacer, pero una vez más, es necesario dar a entender la importancia de ese trastorno, es necesario que la opinión pública lo sepa. Y con este libro lo que he pretendido es decir, a ver, estamos en 2024, llevamos ya muchos años viendo lo que hace la psicopatía y aquí nadie está preocupado por esto. Yo no quiero alarmar a nadie, ni tengo ninguna teoría de la conspiración sobre esto, ni nada por el estilo. Pero cuando tú ves que los modos de actuación del psicópata cada vez se encuentran más valorados, cuando tú ves que cada vez hay más gente suscitada, incitada por el comportamiento psicopático como un modelo a seguir, a mí me preocupa. A mí me preocupa, ¿no? Y hagamos una reflexión sobre esto. ¿Qué tipo de sociedad estamos dispuestos a crear en este siglo XXI? Muy interesante lo que nos cuentas, Vicente. Fíjate, la última vez que hablamos, yo te preguntaba sobre si el psicópata se hace o hay algo genético en ello, ¿no? Es verdad que hay distintas corrientes, como nos has hablado, ¿no? Pues si efectivamente hubiese muchos psicópatas, si la herencia genética psicópata a nivel global se hubiese transferido hasta hoy, pues habría grupos gigantescos que serían un problema para la humanidad y eso no existe. No, pero además tampoco colapsaría la humanidad. Es decir, la razón por la cual no hay tantos psicópatas es que si son muchos, unos se comen a otros. El éxito del psicópata está en ser un número lo suficientemente pequeño como para ser tolerado por el cuerpo social y no destruido, de tal manera que pueden prosperar. Esta es la idea. Después, por supuesto, que estará el psicópata que, como consecuencia de la vida que ha tenido, sus experiencias, bueno, pues todo han ido forjando esa personalidad psicopática con el correr de los años. Pero la pregunta es, al final, ¿un psicópata que es consciente de que lo es, puede querer curarse, puede tener esa emoción de decir, a mí me gustaría tener esa empatía por las personas, comunicarme con otra persona sintiendo sus propios sentimientos? ¿Existe esa cura para el psicópata o se tiene que resignar? Es una buena pregunta. Pero porque, disculpa, un psicópata también se puede preguntar, ¿no? Es decir, ¿me tengo que resignar a ser un psicópata? A ver, un psicópata preocupado por su condición no es un psicópata perfecto. Tiene rasgos de psicopatía, pero algo en él le inquieta. Hay como un eco espiritual que no está de acuerdo con su condición. Es posible que tenga rasgos importantes, pero yo no diría que es un psicópata definitivo, lo que yo llamo caso ejemplar, ¿verdad? No lo es. Tienes que pensar que el psicópata en su plenitud es alguien que se considera por encima de los demás y no tiene ningún problema en ser como es, ningún problema, porque él siempre piensa que los demás están para su propio beneficio, ¿no? Entonces, la cuestión es que lo importante es justamente hacer lo posible para que aquellas personas que tienen rasgos de psicopatía encuentren cuando son niños y jóvenes ese tipo de ambiente que a él les llegue cuando sea adulto a concluir que no le merece la pena maltratar a los otros, que si cumple con una serie de normas, sus anhelos y las cosas que él quiere, pues las puede conseguir.
este es un poco el resultado. Es decir, es una moral, si tú quieres, de ir por casa. No es una moral maravillosa para escribir en códigos, pero es un poco como un truco que a ti te permite cumplir con la ley y no hacer daño a la gente. Y si ellos llegan a esa conclusión porque tienen las suficientes habilidades como para ganarse la vida, pues yo creo que eso es mucho y estaríamos minimizando mucha de la miseria que ellos esparcen a lo largo de su vida, ¿no? Y desde luego, si consiguiéramos como sociedad cerrar los caminos para que los psicópatas que yo llamo integrados, controlados, que son los más listos y los más maquiavélicos, si consiguiéramos cerrar los caminos para que llegaran a posiciones de poder en las grandes empresas y en la política, habríamos conseguido algo realmente extraordinario. Pues bueno, como siempre, maravilloso, Vicente, haberte tenido un desafío viajero. A mí me gustaría que, ya para concluir, si cualquiera de tus lectores te encuentra en una librería, ¿no? Oye, tú les ves que están hojeando El psicópata integrado y te preguntasen, oye, Vicente, ya que te tengo aquí, ¿qué me podrías contar? ¿Qué mensaje te gustaría dar a las personas que van a ser tus futuros lectores del psicópata integrado? Muchos que te conocen ya y algunos que a lo mejor te están descubriendo ahora. El mensaje más importante del libro es: el psicópata no es un superdotado, no es un supervillano que te deja a ti inerme, no. El mensaje que doy en el libro es: tú como persona tienes más poder que un psicópata. Si de verdad lo conoces lo que es la psicopatía y sabes de qué manera puedes utilizar tus recursos como ser moral y espiritual. Esta es la idea y en el libro explico cómo hacerlo, ¿no? Hablo de un sistema de vigilancia frente al psicópata que está conformado de aquellos recursos que nos hacen verdaderamente humanos, verdaderamente vinculados con la gente a la que queremos, con nuestros proyectos. Este es el mensaje fundamental. El psicópata, si tú te lo propones, no te puede vencer. Una de las cosas que más me gusta de tu libro es que es muy ágil, es un libro muy refrescante, muy fácil de leer, ¿no? No hay que tener ninguna preparación especial, no hay que haber estudiado criminología para entenderlo, son cosas de nuestro día a día y eso hace que, bueno, además tiene letra grande y no es un tocho, lo cual se agradece para sí, hacer una lectura muy, muy, muy agradable. Sí, la verdad que lo pretendí, que cualquiera interesado, cualquier persona de cultura media pudiera leerlo y comprender la mayor parte de su contenido o todo él, ¿no? Y porque he querido un libro que fuera realmente divulgativo, esta es la idea, ¿no? Vamos a hablar de esto y vamos a tomar medidas. Y además es que la portada con las distintas máscaras del psicópata, sí, ¿verdad? Pues ha sido muy, 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 muy inteligente el diseño que han hecho los amigos de Ariel. Muy bien, es verdad que sí. Oye, Vicente, que como siempre un placer. En la anterior entrevista te pregunté por 3 personajes de la historia con los que cenarías. En esta segunda quiero preguntarte, a Vicente Garrido le ponen en una máquina del tiempo y le permiten estar una semanita en el pasado, con todas las consecuencias que ello tiene. ¿A qué época y por qué te irías? ¿Una época o un acontecimiento? Una semana del pasado. Una semana del pasado. Ahí, conocer la época y el tiempo que dio lugar a la Revolución Francesa. Fíjate que es una época de mucha violencia, pero creo que ahí se fundieron una serie de corrientes históricas muy importantes. O sea, ¿te gusta la Ilustración? La época de la Ilustración, empieza la crisis del pensamiento antiguo. De hecho, sabes que la época contemporánea, ¿te acuerdas que estudiábamos? La época moderna nace con el Renacimiento, la época contemporánea nace con la Revolución Francesa. Y yo creo que a mí esa época me hubiera, claro, sin que me decapitaran, ¿no? Pero creo que esa época a mí me hubiera gustado conocerla, sí, hablar y tener ese conocimiento directo de esa realidad, porque literalmente el mundo antiguo estaba dando paso, es verdad que de un modo terrible, ¿no? Con una gran violencia, pero literalmente el mundo antiguo estaba dando paso al mundo moderno o al mundo contemporáneo, ¿no? Pues Vicente Garrido, muchas gracias de verdad por haber estado este ratito con los amigos del canal. Gracias a ti, Luis. Muy amable, así que... siempre estás viajando y aquí por lo menos nos estamos un rato quietos hablando, Por supuesto, ¿no? Que sí. Y aventureros, El psicópata integrado en todas las librerías, nuevo libro de Vicente Garrido, muy recomendable. Os voy a dejar el enlace de donde os podéis hacer con la nueva obra del criminólogo Vicente Garrido. Hasta la vista, aventureros.